los dones son para edificación del cuerpo. Ahora, ¿qué significa la palabra edificar? Edificar quiere decir construir, no destruir. Y a veces hay personas, o habemos, pues vamos a meternos todos, porque en algún momento si no velamos, podemos usar la palabra más bien para destruir, para golpear, para matar. Yo no sé si usted en algún momento de su vida, en los tiempos que usted tiene congregándose, ha ido a una congregación y ha predicado a alguien y usted sale peor. Yo salí. ¿Verdad? Que uno sale y uno sale como que... En eso hay que Yo no salí edificado, yo salí fue más amayugado. Hay que tener madurez, pedirle a Dios madurez, porque van a haber cosas que nosotros vamos a llegar a lugares donde van a ser insoportables, pero por amor hay que rechazar las malas y agarrar únicamente. Pero no, sí. pero nosotros, pues, pero o sea, lo que quiero explicarles es esto, que creyente, no sí. todo el que se monta ahí no está hablando Dios siempre. O sea, me voy a meter yo, pues, para no nombrar a nadie. En algún momento, si yo estoy buscando de Dios y va a ser Dios hablando, va a edificar. Cuando es Dios, aunque la palabra venga dura, ella trae bálsamo y trae refrigerio. Y la gente dice, me habló Dios. Pero hay momentos donde va a hablar Jonathan y va a chocar. No sé si me está entendiendo. O sea, sí, se paran. Se puede mover una emoción, un sentimientalismo y tomar la palabra y... Exacto. Entonces puede haber un señalamiento directo. O puede haber algo dentro en una predicación que uno dice, eso no vino de Dios. O alguien eso herido. no vino fue del hombre. O alguien herido. Cuando hay palabras ofensivas, exacto. que la dice el hombre siempre, cuando la está lanzando, siempre mira a una persona. Eso. Siempre inclina la vista a la persona. Siempre inclina la vista a la persona. Cada vez que dice una palabra ofensiva, inclina a la persona ya. Y ya ahí no está hablando Dios. Porque siempre se diría hacia allá, cuando está hablando, en general, habla todo. Bueno, menos mal que estamos entendiendo y estamos entendidos en eso. El que se monte allí debe ser genuino, debe lanzar una predicación sin señalamiento a nadie. Así sean dos palabras que Dios le ha dado, eso es lo que... Soltarlas, pero allí es cuando uno dice, no, pero no se dirigió a nadie en específico, sino que sí vino de Dios, porque hay exhortaciones que Dios habla y uno dice, habló el Señor, pero se ve que es Dios. Usted entiende que fue Dios, usted dice, no, fue el Señor que habló. Pero a veces decimos, no, eso predicó fue el hombre desde que se montó hasta que se bajó. Eso se siente en esos errores que no tenemos que caer nosotros. Sí. Por eso lo estamos viendo aquí. Que yo prefiero decir, no estoy preparado, hermano, para la meditación. Es mejor. Yo no me voy a montar para que después venga algo que no voy a aguantar. Es mejor. Es mejor que si estamos no aptos, nosotros sabemos si estamos bien preparados o no. Si no estamos preparados, no, hermanito, ahorita no estoy en condiciones, mi hermano, es más bonito. No estoy, más bien vine a buscar una palabra, que se monte alguien que tenga en el movimiento en la altura, porque no siempre estamos arriba. A veces estamos como un poquito quebrados. Entonces, estamos un poco, como digo yo, a veces uno se lucha con los perros. Claro. Y no ora, y no sale uno para el culto así, cuando llega allá, no, que tú no. Claro. Entonces, por eso es que hablamos de la bendición, ¿no? Por eso es que hablamos de edificación. ¿Por qué edificado? Porque todos deberemos salir edificados. Claro. O sea, todos los que estamos allá, hasta el que está predicando, tiene que salir edificado. Aunque sea una exhortación. La palabra exhortación quiere decir consejo, no regaño. Consejo. Y cuando uno dice, a veces cuando yo era nuevo creyente, yo hacía cosas que pensaba que no eran pecado. Y de repente cuando empezaban los predicadores a predicar que yo leía, yo decía, ay Señor, yo hacía eso, pero yo no sabía que eso era malo. ¿Verdad que ahí es como un consejo y es como una exhortación? No, Señor, yo no hago más eso. Yo lo hacía en ignorancia. Como David dijo, líbrame de los pecados que me sean ocultos. Cosas que uno no sabe por el conocimiento que no ha alcanzado y las así creía que no eran. Claro, y ahí Dios tiene como misericordia. No, es verdad, siervo. O sea, lo hacías y la inocencia te cubre. Otra cosa es hacerlo premeditando y sabiendo que estás haciendo mal. Ya eso es maquinación y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces también habla y dice que consolación. ¿Por qué consolación? Porque nosotros debemos recordar que no todo el pueblo que está de aquel lado, cuando nos toque ministrar, unos van a estar alegres, otros están heridos. Entonces, si hay personas heridas allí, yo tengo que tener más cuidado en las palabras que suelte. Porque si hay una persona que perdió a su mamá, que perdió a su papá, o que está pasando una prueba, pero que uno sabe pues, que está pasando fuerte y está allí, yo debo soltar una palabra de bálsamo, hermano.
de ánimo, de aliento. ¿Por qué? Porque así haya sido una desobediencia o haya sido, ya está pagando su cuadrante. Y el deber es, bueno, mi hermanito, sigue adelante, Dios es bueno, Dios. Y no decir, varón, yo te lo dije por desobediente, oye, no lo vas a terminar de reventar. Yo le digo, mira, la gloria de Dios, bueno, gracias al Señor me ha sustentado, pero yo recuerdo que una vez mi hermano, cuando lo mataron, el Señor me había hablado antes, pues, y me tocó predicar esa semana, y mira, la esposa del pastor en ese entonces quiso como consolarme, pero eso no es de todo. Y como ya yo le había dicho antes que pasaran las cosas al pastor y a ella, cuando pasó todo así. Después ella me dijo como para consolarme, bueno, hermanito, su hermano, donde ya está su hermano, está ya quemándose porque no fue obediente. ¿Tú crees que es una consolación? Oye, yo le dije, hermanita, pero usted me va a disculpar, pero usted me viene aquí a consolar o me está echando gasolina para que se enciende más Le dije, no, hermanita, deje que Dios me dijo que Él tenía el control de todo y yo sigo creyendo que en su misericordia y en su amor, Dios le dio la oportunidad en el lecho. Porque ¿qué me beneficiaba a mí una palabra de esa índole, aunque no lo hizo con mal? Ojo, no lo hizo para herirme. Pero hay gente que tratando a veces de consolarte te hiere más. No lo hizo con sabiduría. Porque era mejor darte un abrazo y ya. Y no hablar. Sigue para adelante. Hay gente que es ruda para hablar. Sigue para adelante. Y quieren como vendarte, pero lo que hacen es fracturarte más. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. En que cuando vayamos a ministrar, saber quién, que el Espíritu nos revele, quiénes están por delante. Para que no abramos más la herida, sino más bien para que sanemos. En eso es lo que el apóstol está hablando aquí. Y si está hablando esto aquí, era porque los corintios eran fuertes para predicar. Se golpeaban unos a otros. Es más, tomaban la Santa Cena indignamente. ¿Me entiendes? Y se movían los dones, como decía el hermano, habían sanidades, hablaban en lengua, y él decía, todos los dones lo tienen, pero no saben usarlos. Y la idea es que tengamos todos los dones, pero que los sepamos usar. Con conocimiento de lo que vamos a hacer. Que lo usemos en el orden de Dios. Porque el que es constructor, por lo menos, ¿qué pasa si usted tiene una tenaza de las caras, bellotas, y usted manda al ayudante a sacar un clavo y usted ve que la tenaza suya de amarrar alambre, que está bien afilada, lo consigue sacando un clavo? La mella y te la echa a perder. Viene el albañil y le dice, ¡hey! Ahí está el martillo. ¿Por qué me agarras la tenaza para sacar el clavo? Para él lo está haciendo bien. En su falta de conocimiento. Pero está haciendo un daño. ¿Usted está entendiendo? Entonces, a veces dentro del cuerpo de Cristo, no todos tienen el don de consejería, no todos tienen ese don de restaurar. Y entonces no todos pueden ir a un hogar donde esté una persona que no se esté congregando. Porque si no se está congregando hay que restaurarla. Pero si llega ya alguien es a acusarla, entonces le va a agarrar más idea al evangelio, le va a agarrar más idea a los cristianos, y cuando uno vaya le va a cerrar la puerta. O va para allá a comer pan. Entonces no debemos saber usar los dones, y sé que todos los dones están acá. Amén. Y los que van a llegar, bueno, van a ser edificados, que vean un buen ejemplo en nosotros. Amén. Entonces él dice, pero el que profetiza edifica la iglesia, porque está hablando palabras, que es profecía. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba la edificación, que es lo que estaba diciendo el hermano. No es que sea malo el hablar en lengua, sino que debe haber un intérprete. Y si no lo hay, hable lengua para sí mismo. No hable un alboroto. Usted no necesita levantar la voz para hablar en lengua. Usted puede hablar en lengua moderadamente. Tener ¿verdad? dominio sobre eso. Sí. Y usted habló, pero habló. Es un desorden a veces que está predicando a alguien y usted escucha a alguien hablando en lengua. La profecía es mayor que el hablar en lengua, y él lo está explicando. No quiero que cuando haya una ministración y una predicación, porque está hablando Dios a través del vaso, los que estén allá atrás estén hablando en lengua. No se debe.
Yo lo veo como una falta de dominio, ¿viste, hermano? Sí, pero claro, es de Dios, pero no lo domina. Y de es que un tiene error. que sujetarse ahí, a la administración que hay. Sí, Claro, que no entorpezca la... Exacto. Y eso es un desorden. A veces nos va a tocar respaldar iglesia y vamos a ver eso. Nosotros tampoco podemos No. murmurar, pero no podemos permitir que ocurra acá. Por lo menos nosotros tenemos que ser ejemplo en ese lugar. Exacto. Que se manifestó el don, bueno, se manifestó, pero ahí con Dios. Arrodíllese y ministrese con Dios ahí. Que ahí Dios la está ministrando a usted, no a la iglesia. Exacto. Porque todo el mundo va a decir, concha, ese hermano todo el tiempo hablando en lengua, y va a empezar un señalamiento, porque hay gente inmadura que también señala. Pero Sí. ¿por qué no señalan? Porque hay desorden en nosotros. Exacto. Sí. Y aquí va a hablar un poquito más fuerte, porque aquí después vamos a ver por qué no debemos hablar lengua en la calle, en campaña. Porque los indoctos dicen, esos son es una cuerda de loco, todo, Ellos no Ay, tienen borracho. nada que ver con eso. ¿verdad? Borracho. Y nos lo dice la Biblia, no es que lo estamos inventando, es que está aquí. Es Pablo edificando. Pablo dice, ahora pues hermanos, en el 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Estamos hablando de 4 puntos esenciales dentro de la iglesia, que es la doctrina, que es la ciencia, que es revelando lo oculto, y que es todo lo que es la palabra, pues, en las 4 estructuras de lo que es la palabra, porque él dice así, ve, él dice que os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como flauta o la citara, si no se diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Esto es una parábola. ¿Cómo sabemos qué música es la que está tocando si no hay alguien quien cante? Es como un sonido, quizás, que nosotros percibimos el sonido, pero no entendemos lo que está allí revelado. Tiene que haber algo que sea entendible. Identifique qué es eso. El 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, luego una pregunta, ¿quién se preparará para la batalla? Así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Él está hablando de una parábola. El que habla en chino y otro es chino, entiende. El que es gringo y entiende gringo, entiende. El que es español y habla español, entiende. O sea que todas las lenguas humanas en el mundo son entendibles para el que le estudia. Entonces, ¿alguien podría interpretar la lengua cristiana? Porque muchas lenguas hay y son misterios. Y es Dios hablando a nuestro espíritu, si son de Dios. Pero yo no gano nada, como decía mi hermano, si la lengua es que Dios está edificándome a mí, que yo la hable duro, porque la edificación no es para los demás, sino es para mí. Y si yo alzo mi voz, lo que voy es a interrumpir una palabra que esté dando otro que sí es entendible. Es edificable para la iglesia. Eso es lo que él está haciendo el ejemplo aquí. Luego él dice, el 11 dice, pero si yo ignoro, por eso es que estamos hablando de ignorancia, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si nosotros fuésemos a Estados Unidos y no hablamos inglés, y nos conseguimos un poco de gringo ahí que nos están hablando en inglés, ¿entiende usted? Como los chinos cuando hablan en los supermercados, ellos su idioma. Nadie sabe Y lo que uno está. queda como que... ¿Qué me dijo? Y si nosotros les respondemos a ellos en castellano y ellos no saben en castellano, nos podemos comunicar. Nunca. Entonces, por eso es que Pablo está aclarándole a la iglesia, mejor es que todos profeticen, que todos sepan doctrina, que todos hablen un lenguaje que podamos entendernos, para que todos salgamos edificados. No es que sea malo hablar en lengua, pero hay que controlarla. Tener dominio sobre el don. Entonces dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Luego él dice que, pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que si yo no entiendo una lengua extraña, ¿cómo sé yo si viene de Dios o no? Porque si usted ve los brujos también hablan en lengua y los demonios también tienen su lenguaje, ¿o no? Claro. Cuando usted ve a ellos que están en sorte, ellos también hablan En lengua africana, lenguas, pues esas lenguas del mundo. Y entonces hay que tener un entendimiento de lo que se está hablando. Porque quizá alguien está hablando con una lengua y te es maldiciendo si no hay intérprete. Por eso siempre debemos tener o pedirle al Señor que vaya, aunque sea 2 o 3 intérpretes de lengua dentro de la congregación, que siempre los han habido las ancianas de antes. Cuando hablaba alguien en lengua, señalaban de una vez, esa lengua no es de Dios, y reprendían. Eso yo no lo he visto más, hermano. No sé si mi hermano ha visto, pero eso se ha perdido. Se ha perdido gente que tenga una visión clara en la interpretación de lengua. Porque no se le pide a Dios, así que pedir. Yo conozco una hermana que ella interpreta las lenguas y ella por lo menos, ella me visitaba y ella interpretaba hasta la de los brujos. Ella llegó y se sentaba y me dice, ay, vamos a sentarnos aquí. Y se sentaba y estaban esos brujos prendidos ahí, empezaron a hablar en lengua y ella decía todo lo que ellos estaban diciendo. Se puede, pero hay que tener una búsqueda con el Señor y hay que pedirle, como dice el hermano. Entonces, ¿quiénes tienen que tener eso? Los intercesores. Por eso lo importante de pararse en las madrugadas y pedir, Señor, que haya interpretación de lengua acá en este lugar donde usted nos está entregando. Amén. Porque sabemos, Señor, que va a haber lenguas suyas, pero también el enemigo va a querer venir a maldecir en lenguas que no entendemos. Por favor, quien usted quiera, a quien usted escoja, pero que haya intérpretes de lengua entre en medio de nosotros. Aleluya. Eso hay que pedir. Gloria a Dios. Luego el 16 dice, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Sí, es con lo que estaba hablando. Si alguien te está ministrando, hermano, y te habla solo en lengua, ¿cómo tú vas a decir amén si no sabes lo que te está diciendo? Si te está maldiciendo, no. Luego el 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Dijo, ¿dónde? Prefiero más bien, aunque yo hablo más lengua que todos ustedes, no por jactancia, o sea, le estaba explicando, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero yo dentro de la congregación prefiero hablar 5 palabras entendibles para la edificación de todos vosotros que 1000 palabras sin entendimiento para ustedes. Entonces, ¿dónde usted puede hablar en lengua y soltarse cuando está orando usted solo en su aposento? Pablo tuvo que hablarle de esa manera fuerte para confrontarlos, para que dejaran el desorden. Dejaran el desorden que tenían. Porque tenían todos los dones. Pero no los usaban bien. Había un desorden. Entonces, en oración uno, solo suelte las lenguas que usted quiera. Métase en su cuarto y Hable si quiere 10 si lenguas quiere si que lo usted escuche todo el quiere. planeta, allá entre su cuarto. Pero es usted y yo. Para que no lo critiquen. Entonces, él luego sigue dando la explicación y él dice, pero en la iglesia, ok, el 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos,
no dirán que estáis locos. ¿Cómo? Imagínense que nosotros invitemos a nuestra familia que no es cristiana y todos empiezan a hablar en lengua. Oye, a lo mejor ellos por respeto se quedarán callados, pero después que sale uno de ahí le dicen, no, a mí no me está invitando más cosas, es lo que hay un poco loco, porque no saben, hermano. No saben. No entienden nada. No entienden nada de lo que el otro dice. Y para ellos es locura. Sí. Se sienten como ignorados ellos ahí. Luego dice el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si le habláis en el lenguaje entendible, en profecía. Luego dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno en lengua extraña, sea esta por 2 o a lo más 3 o por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? Voy a dejarlo hasta allí. Que entendimos que, bueno, que el hablar en lengua es bueno, no es que sea malo, pero el que hable en lengua pida la interpretación. Y cuando estemos en las congregaciones y estén predicando, si tiene ganas de hablar en lengua, hágalo en moderado, así. Con dominio. Con dominio, de que hable usted con Dios ahí, que es usted y Dios. El de al lado no tiene por qué molestar de al lado, ni molestar de allá, y mucho menos el que está predicando. ¿Alguna pregunta? Y mi hermanita, ¿alguna pregunta, alguna aportación? ¿Estamos bien? Ya leí eso. ¿Usted lo había leído? Y lo entendía. Ahí lo iba entendiendo ahí. Yo le dije a Gustavo un día eso, le dije, Gustavo, ¿cómo te parece a ti que